Arvest Bank is a proud sponsor for today's Fresco El podcast. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una temporada más de Fresco el Podcast. Yo soy Luis Padilla y hoy estoy muy emocionado porque estamos arrancando la temporada número 3 con una invitada muy especial, una chef que ha llevado el sabor de México a través de todo el mundo y hoy está aquí en Kansas City cambiando y transformando la experiencia de la gastronomía mexicana. Tenemos a la chef Fernanda Reyes de Taco Naco. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Luis? Tú muy bien. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Gracias por la introducción. Sí, no, como te digo, ahorita nos vas a platicar un poco más de toda tu historia, pero claro que sí. Lo deseamos ahorita fuera de cuadro, eres la madrina de la temporada número 3 de... Oficial, la madrina oficial de... The Godmother. Exacto. Temporada 3. Temporada 3 Fresco el Podcast. Y no, muy contento de que estés aquí. La madrina fresca. Me gusta el apodo. Como quieras, escoge, hay opciones. No, me gusta. Gracias por invitarme. Un honor estar aquí y poder compartir este tiempo y este espacio contigo. Sí, gracias. Queremos saber, yo ya te he conocido, nunca nos hemos conocido muy a fondo, pero pues, obviamente sé quién eres. Ya nos echamos nuestras copitas, güey. Ya nos conocemos. Y saber más sobre tu negocio, pero también de dónde eres, tu historia, ¿no? Cómo inició la idea, y pues que nos platiques un poquito más de toda tu experiencia viviendo en el extranjero, los premios, etcétera, que has ganado a través de la gastronomía. Pero pues, como dicen, hay que empezar por lo primero, ¿no? Cuéntanos de dónde eres y dónde naciste, cómo creciste. Bueno, yo soy de Durango, nací en Durango, viví toda mi niñez en un pueblito a 2 horas y media de Durango que se llama Santiago Papasquiaro. Mi papá es de Durango y mi mamá es de La Paz, Baja California. Ahí hice mi primaria, mi kinder, mi primaria, mi secundaria y la preparatoria. Y la universidad la hice en Monterrey, que fue donde estudié gastronomía. Instituto Culinario de México. ¿Y cómo fue, cómo fue primero que nada crecer en Durango? Me imagino era un pueblo no muy grande. ¿O? Sí, está chiquito. No sé cuántos habitantes tienen. La verdad, muy padre. Lo que recuerdo de mi niñez, pues siempre súper segura. Salía a jugar alrededor de todos los vecinos. Era una comunidad muy pequeña, pero muy unida. Todos se conocían. También estaba padre porque, pues, como era tan chiquito, tenías como que más libertades. Aquí siento como que no puedes salir a muchos lados o los niños siempre están muy encerrados. Entonces yo recuerdo, no sé, güey, era súper machetona de que irme en bici o andar en patines o irme al parquecito de la esquina y juntarme ahí con todos mis amiguitos o con los amigos de mi hermano, de hecho, porque es 3 años más grande que yo. No, sí, eso es lo que recuerdo de mi niñez, la verdad. Conozco mucha gente de Santiago más que de Durango. Tenemos casa en Durango y todo, pero pues la verdad nada más íbamos y visitábamos a mis tíos y a mi abuelita ahí. Nunca estudié en Durango. Durango también es muy bonito, pero no te puedo dar mucha referencia de Durango. Pero tengo más claro todo Santiago Papasquiaro, la verdad. ¿Y tu familia actualmente vive allá? Bueno, van y vienen. Ahorita mis papás ya están retirados, entonces están una parte en... La mitad del año se la pasan en Santiago porque tienen un restaurante, de hecho, de desayunos y comidas. Y la otra parte se la pasan a veces vienen a visitarnos aquí o se van a La Paz. Ok. Y bueno, hablando del restaurante, me imagino, cuéntanos un poco más, porque me imagino que de ahí, de alguna manera, te nació este gusto por la comida, por la cocina, por la gastronomía. Sí, fíjate que todos somos bien gorditos. No, yo no decía eso, yo decía... Ahorita que estaba hablando con George de que la verdad en mi casa, desde que tengo uso de razón, siempre es tema de conversación la comida. Terminas de comer y es de que, güey, ¿qué vamos a hacer de cena? O sea, siempre es comida. Es algo a veces abrumador.
Pues desde mis abuelitos, o sea, mi abuelita trabajó en restaurantes árabes, todos mis tíos siempre han trabajado en restaurantes de meseros, ayudantes de capitán. Mi papá cuando era joven también, por eso conocí a mi mamá, se fue a trabajar creo que a un hotel en La Paz, Baja California, porque salió mal ahí en unas materias en el TEC. Y pues sí, desde chiquita como que la comida siempre ha estado alrededor de mí. Mi papá estudió ingeniería mecánica y tiene un negocio de mangueras y conexiones ahí en Santiago Papasquiaro. Y a mí siempre me encantaba estar en las mangueras. Yo estaba siempre en los camiones, ayudándole a mi papá, perdón, o con los muchachos que estaban ahí. Siempre fui súper machetona, o sea, me encantaba estar, era muy hiperactiva, me encantaba estar al lado de los fierros o aprendiendo, revisando cosas. Tengo fotos donde me ponía las botas de mi papá o agarraba sus maletines y jugaba que daba facturas y así, o sea, siempre estuve como que en todo el área de negocios y involucrada con todo eso. Recuerdo que la cocina no me gustaba tanto y a mi hermano sí, porque mi hermano es 3 años más grande que yo. Mi hermano es varón, yo soy mujer y como que siempre nos comparaban mis papás. No hagan eso, papás, es algo malo, traumático. ¿No, ¿tienes hermanos tú? Sí. ¿Y menores. ¿Mujeres? Ok. ¿Tú eres el mayor? Soy el mayor. Okay. Ay, güey, eres mi yo creo hermano. Y lo eres el consentido de seguro de la mamá, Seguramente. Sí, entonces yo creo que el que tiene ese problema son mis hermanos. Sí. Nosotros todas, de hecho, somos mi hermano Manuel y luego 3 mujeres. Entonces, las 3 mujeres tenemos ese trauma de que siempre nos comparaban con Manuel. Con el hombre. Y la verdad, Manuel es muy buen niño. O sea, sí, es el niño perfecto. Y recuerdo que a mi hermano le gustaba mucho estar en Manuelitos, es el nombre del restaurante de mi mamá. De hecho, lo abrieron por el papá de mi mamá y por mi hermano. Por eso se llama Manuelitos, porque los dos se llaman Manuelitos. Se llaman. Bueno, mi abuelo ya murió, sí. mi hermano sigue vivo. Y una vez nos peleamos, no recuerdo por qué. El caso es de que nos castigaron, güey, y mi papá me mandó al restaurante y mi mamá mandó a mi hermano a las mangueras porque no le gustaba estar en las mangueras y me encabroné y dije no, yo nada más voy a estar aquí donde cobran y ya, y me empecé como que a desesperar porque soy súper hiperactiva y poco a poco me fui metiendo a la cocina, me enseñaban o me ponían a cortar ahí de que verduras o tortillas o algo, y ya de ahí como que me empezó a gustar mucho la cocina. Tendría unos 10 años más o menos, y salía del restaurante, perdón, de la escuela y llegaba al restaurante y empezaba a limpiar mesas o ayudarle a doña Luisa, que era la señora que le ayudaba a mi mamá en ese entonces en el restaurante, y desde ahí me empezó a gustar un poco más la cocina. Me gustó que era más movido y como que tenías un nivel de adrenalina más rápido que estar en las mangueras, porque en las mangueras siempre era como que esperar, estar sentado, hacer facturas. Sí, pues en la cocina y me imagino en el restaurante te metías en todo, o sea, desde limpiar las mesas, como dices, de la caja y luego ayudar en cocina. Los 2 negocios de mis papás literal están de que, o sea, está el restaurante y arriba está nuestra casa. Okay. Y en contraesquina están las mangueras y conexiones de mi papá, y luego tiene otros terrenos que renta. Te la pasabas ahí. O sea, te digo, como era muy pequeño, la verdad es que ahí siempre me la pasaba y tuvimos la ventaja, todos mis hermanos, de siempre estar con mis papás en sus negocios. O sea, literal estábamos siempre trabajando con ellos. Consciente o inconscientemente, siempre estábamos ahí trabajando con ellos o viéndolos cómo trabajaban, o si ellos estaban trabajando, nosotros estábamos haciendo la tarea. Eso es lo que recuerdo de mi niñez, siempre viendo a mis papás trabajando, la verdad. Y también nos impulsaban mucho a ponte a hacer algo o ve a hacer esto. No sé, desde los 10 años, no sé si en Guadalajara hacían esto, pero había una fiesta patronal y hacían como kermeses después de las coleaderas, de las fiestas del pueblo. Y no sé, nos poníamos a vender churros, mi hermano y yo, güey, teníamos como 10 años y vendíamos 10,000 pesos, güey, de aquel entonces, de a peso o sea, cada... ¿Cuánto valía el churro? Pues, no sabes qué churro era. Claro, no sé qué churro era. Por cierto, Santiago Papasquiaro es conocido por... ¿Por el otro churro? Por narcotráfico. No. La sierra de Durango. No, de eso no vamos a hablar hoy. Es el Triángulo Dorado. Sí, de eso no vamos a hablar hoy, pero...
Pero entonces desde muy chica ibas, o sea, estabas diario haciendo algo y tratando de hacer nuevas actividades o lo que sea relacionado al restaurante, pero ¿hay alguna, si ahorita te pregunto, pues, cuál es la memoria que tienes como más viva o más presente del restaurante? O sea, que te acuerdas. Yo creo que esa vez que cociné con la señora María Luisa, que nos enseñaba a cocinar. También mi mamá tenía muchas amigas y me enseñaban mucho a hacer maíz crudos o a limpiar el maíz o a molerlo. Entonces también teníamos a una señora que tenía un rancho, íbamos mucho a su rancho y agarrábamos los huevos y no sé, el contacto simplemente con el producto fresco. Creo que eso es como que lo que más recuerdo, que sí fue así como que, ay, güey, me gusta esta parte de estar y ya en de la ahí cocina. ya no regresaste a las mangueras. Sí iba, pero no tan constante. Sí. ¿Y Y dónde? luego ya, pues, te digo, cuando, así, el recuerdo que tengo es a los 10 años. Siempre fui muy buena comiendo, nunca fuimos niños piquis, siempre comíamos de todo, probábamos de todo. No tenemos ninguna alergia de nada. Entonces, sí. ¿Y a qué edad o cuándo fue cuando decidiste irte a Monterrey para estudiar la carrera de gastronomía? Güey, eso fue un dilema en mi casa, porque mi hermano quería estudiar gastronomía. Entonces a él también le gustaba. Sí. ¿Se dedica él ahorita a eso? De hecho, tiene su segunda carrera. La acaba de terminar hace como 2 años de gastronomía, pero su primer carrera fue ingeniería química. Ok. Estudió ingeniería química y le gustó y era bueno y todo, pero siempre como que se enfocó en la cocina. Y después se fue a Monterrey y Que muy estudió diferente, gastronomía. ¿no? O sea, las dos, como que... Pues siento que algo que tenemos todos en mi familia es que somos súper criticones, güey. O sea, y en la cocina sí tienes que ser no tener corazón, güey, y ser crítico y es de que, güey, a ver si está bueno o no está bueno, qué le falta, cómo lo podemos mejorar. Hay un proceso, hay una estandarización. O sea, mucha gente piensa que cocinar es agarrar y a ver qué se me ocurre. Sí. Y sí, está padre, pero hasta para pintar necesitas tener una técnica y una forma de cómo quieres plasmar cada una de los procesos y de las ideas y de todo. Más si tienes un restaurante. Claro. No es lo mismo cocinar para ti que cocinar para 60 personas todos los días y llegar al estándar y la calidad y la consistencia que tu cliente está pagando. Exacto. Entonces en mi casa siempre sí hemos sido como que muy críticos en eso. Y siento que pues ingeniería química sí necesitas estar como que muy preciso, Sí, muy mucha cuadrado. atención al detalle. Sí. Y mi hermano es súper criticón, güey. Cada vez que viene aquí a los restaurantes, desde que me hace una lista de que, oye, güey, todas las cosas a mejorar. Que uno no ve. Muchas veces no te das cuenta de lo que está mal ahí. Pero ¿cuál fue la pregunta? Perdón. No, nada más me estabas platicando de que, o sea, te pregunté si él se dedicaba a eso ahora, a la gastronomía. Sí. Y que se me hacía raro que como de una ingeniería se fue a la gastronomía, ¿no? Pero... Sí, él estudió 2 carreras. Cuando decidí estudiar gastronomía, él es 3 años más grande que yo, se va a estudiar a Durango. Y te digo, quería estudiar gastronomía, pero por X o Y razón no estudia gastronomía y entra a ingeniería química. Y yo estaba entre irme a estudiar a Guadalajara. Me gustaba mucho dentista. Me encantaba todo lo de dientes, odontología y eso. Y Guadalajara tiene una de las mejores universidades para todo lo de odontología. Estaba en eso, estaba arquitectura, porque la prepa que hice tomé clases como de ingeniería civil y me gustaba mucho como que todos los planos y todo, pero luego vi que era mucha matemática y dije, no estoy segura si vaya a poder conectar como que las dos cosas y estar como que en la oficina y todo el rato así como que sentada. Entonces como que no estaba muy segura de eso. Fui a ver, de hecho, unas universidades en Guadalajara y luego la de arquitectura, y al final decidí gastronomía. Creo que era cuando empezaba el boom en México de la gastronomía. Que eso te iba a preguntar ahorita porque viniendo de un pueblo, ciudad pequeña, que yo también crecí en una, pues a la gente que decía quiero estudiar gastronomía era como... No, o sea, te vas a morir de hambre, o sea... De hecho o no necesitas estudiar, pon tu taquería y ya. O sea, eso no fue el necesitas... dilema porque mi mamá estudió administración de empresas y mi mamá me decía de que, güey, es que no estudias gastronomía, o sea, estudia otra cosa, si te gusta cocinar, pues... Cocinas pena helado, Ajá, o sea, como... y ya. Sí. Pero pues es una carrera, o sea, también es ignorancia.
porque pues sí es Sí. una carrera que me tomó 3 años y medio, es licenciatura, no nada más es cocinar, te enseñan desde francés, inglés, gestión de restaurantes, algo que aprendí en el Instituto Culinario de México es cómo salir de la escuela y tener tu negocio. O sea, no te entrenaban para, vas a ser cocinera, para irte a hacer- o vas a exacto. ser la chef de este hotel. No, o sea, siempre te entrenaban de que tú vas a tener un negocio o tú vas a estar en uno de los mejores hoteles, restaurantes. Y la verdad es que ahorita ya 15 años después sí hay bastantes amigos que son súper exitosos en México y estoy muy orgullosa y muy feliz de todos ellos a nivel nacional y mundial también. Que salieron ahí. Me pasa muchas veces que andamos en ciudades y de, ay, ¿qué onda, güey? No sé qué. Ay, sí, güey. O sea, de que los conoces o generaciones más arriba o más Sí, sí, abajo sí. que yo. Y yo digo, todos son de la escuela. Pero hay de hecho, ahorita yo creo que hablabas del boom, pero yo creo que ahorita es cuando hay todavía un boom mucho mayor que hace 15 años sobre la gastronomía, la mixología, todo este tema de comida y trago en la industria de la hospitalidad. Yo creo que ahorita es cuando todavía se está yendo, se ven todavía más, ¿no? ¿Aquí en Kansas o a Bueno, nivel...? en general, yo creo, bueno, obviamente, por ejemplo, en México, ¿no? En México ya se está viendo, ya lleva tiempo y obviamente en las ciudades grandes y eso, pero el donde ya la gente ya puede ir por un cóctel Sí, y ya pagar lo que está es un más, cóctel, más ¿no? cosmo, Ajá. sí. Entonces, y te cuento, esto que dices de la carrera, me regreso un poquito porque como dices tú, es falta de conocimiento, que la gente dice, pues no, si vas a cocinar nada más, pues enchiladas, tacos y pozoles. Sí, o tipo que te hay que enseñaban de que, hacerlo, ¿qué ¿no? te O sea, enseñan? ¿Qué te enseñan en la escuela? De que a cortar tomate y cebolla. Y de que, no, a güey. pelar limón. Te enseñan a gestionar un menú, a cómo hacer los costos, que la mayoría de los restaurantes, o sea, Sí, nunca lo hacen. exacto. O sea, es de que, güey, Costos, ¿cómo van tus costos? ¿Qué tipo de ingrediente debes de tener? ¿Quién es tu clientela? O sea, marketing veíamos mucho. O sea, es una carrera muy, muy completa. Siento que te enseña, pues, contabilidad, administración, o sea, Sí, teníamos tener un clases, negocio, sí, o sea. era básicamente abrir tu negocio. Y también en el lado de la cocina, como dices tú, ahorita que estamos hablando de las cantidades, la presentación, etcétera. Yo, por ejemplo, no soy foodie, pero veo mucho show de chefs y ya sabes, Netflix, todas las seasons que hay de Chef Table y no sé qué. Pero como también la cocina obviamente está conectada a la cultura, pues, al idioma, etcétera, ¿no? Y cómo vas aprendiendo de otras, como tú lo dijiste, de francés, de inglés, español, etcétera, italiano. Y pues no nomás es cocinar, ¿no? Al final obviamente es la comida, pero todo lo que hay detrás, la historia del ingrediente, la historia del platillo, por qué usamos esto, por qué en ciertas regiones del mundo se usan ciertos ingredientes y las maneras de cómo, y pues tú sabes más que yo, ¿no? Yo nomás estoy hablando de lo que sé, pero cómo estas comidas o estos platillos o este tipo de comidas han salido por cierta manera de necesidad, ¿no? De las comunidades anteriormente donde vivían, pues en México, ¿no? Pues el maíz, porque era lo que se crecía, era lo que se conocía, ¿no? Y de ahí, pues ahora ya todo lo que hacemos en la cocina mexicana, pues basado en el maíz. Sí. Sí, pues creo que es importante conocer de dónde viene tu producto, ¿no? De dónde vienen las personas, cuál es la cultura por decir, retomando lo de la escuela, yo tenía maestros si era francés, era Thierry, o sea, si era comida alemana, era un alemán que nos daba clases, si era pastelería, era un güey de Francia, o sea, tuvimos maestros de otras partes del mundo que obviamente vivían en Monterrey o en Puebla, porque también la sede está en Puebla, y te sembraban la curiosidad de conocer ese país. O no sé si fue mi generación, pero mis maestros, o sea, yo todavía recuerdo los nombres de cada uno de los maestros y todavía tengo contacto con cada uno de ellos, la mayoría, y son personas que te marcan, son personas que te dejan un question mark de que, güey, no conoces esto, no sabes qué es esto,
deberías de ir a este lado y probar esto. Técnicas. Recuerdo que cuando estábamos en la escuela, fuimos a Alemania, güey, la cocina más chingona que he visto en mi vida y más limpia. O sea, todo parecía nuevo, impecable. Que tú decías de que, güey, ¿cómo puede existir eso? Te abre el hambre de querer conocer más si tienes esa interacción con diferentes, pues, mentalidades. Porque al final de cuentas, cada maestro tenía como que su forma diferente de expresar y de enseñarte. Sí. Y de compartir su cultura con cada uno de los estudiantes. Y se sabe que bueno, ahí como, no es un mito, pero también es como que todos los chefs, ya de los chefs en general, hay como esta percepción de que todos son medios sangrones, medios duros, pero es porque al final de cuentas es una industria que tiene que tener mucha precisión, a lo que hablábamos, atención al detalle, y que los chefs tienen que ser críticos y tienen que poner atención a lo que está saliendo. Y si tú ves todos los shows, no sé, has visto ahorita la de Bird. The Bird. Y pues, o sea, no, yo sé que es ficción, pero también está muy apegado a... De hecho, yo sí crecí mucho en ese patrón donde te gritaban, te aventaban platos, siempre había mucho bullying o muchas ofensas, más como mujer. Yo siento que desde niña yo me preparé para me vale madre lo que digas. O sea, te digo, que crecí con mecánicos, o sea, crecí ahí de que con la gente, y la verdad no me daba miedo ni escuchar malas palabras, ni que me hablaran feo, ni que me ofendieran, o que trataran de pasarse de lanza, ¿sabes? O sea, siempre ponía como que mi alto y lo dejaba muy en claro con mis compañeros, porque sí hay mucho... Bueno, en aquel entonces a mí sí me tocó mucho abuso, tanto para las mujeres como para los hombres, güey. Y era la típica de que no llores, cabrón, y aquí yo soy el que mando. O sea, mucha jerarquía y mucha prepotencia que la verdad no siento que se necesite y que no estoy como que de acuerdo claro. con ese proceso. Pero es como dices, hay varios estilos. Y... Sí ayuda, y por decir, los franceses son muy como que así. Y sí ves de que, ay, güey, no manches, pero como que también pierden ese sabor, ese encanto de poder jugar o de combinar o con de... las cosas. Sí. Los ingredientes, Sí, etcétera. o sea, literal como agua para chocolate, güey. O sea, lo que pones ahí y como esté tu cocina destresada y todo, es lo que refleja tu cocina. Sí. Ahorita me compré unos libros y estaba leyendo la biografía de René Redzepi, de hecho. Y habla mucho, digo, ya había leído libros de él, pero la biografía me la acabo de comprar. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es cómo un restaurante con estrellas Michelin o con el reconocimiento internacional que tiene él te desgasta mentalmente, güey, porque quieres la perfección. Claro. No, y se tiene que buscar, ¿no? O sea, pues sí está padre, pero también necesitas... ¿A qué punto? Mentalmente necesitas estar listo, necesitas tener un equipo de trabajo adecuado, irlo formando, que también toma un chorro de tiempo, y pues no descuidar tu familia. O la gente que está a tu alrededor, si no tienes hijos o pareja o algo, porque pues es... ¿De qué te sirve ser el mejor en un restaurante si tu familia está de la fregada? Exacto. O hay otro español también que... no recuerdo, David algo. Pero está en Netflix ese no he leído el libro, no sé si tenga libros. Pero el documental me llamó mucho la atención porque se casó, tuvieron un hijo y la esposa es súper famosa en España. Y la morra dice que el vato nunca tiene dinero. Porque siempre está, o sea, enfocado en su restaurante o invirtiendo en su negocio o algo, pero nunca tiene dinero. Como para él Ajá, ella es como que el sustento de... O si están comiendo o teniendo algo, siempre es de que no, me tengo que ir porque es primero el restaurante. Claro. ¿No? Que está padre, pero mi consejo es... Primero tú. Balance, ¿no? O sea... Yo ahorita sí estoy como que en esa mentalidad de primero yo. Y en esta biografía que leí de Redzepi, sí dije de que, güey, pues, qué chingón, que es súper exitoso y todo, pero pues también todo lo que perdió. No, y esos años ya no los recuperas, no. O sea, y tuvo que escribir un libro el güey para darse cuenta de que, güey, pues sí, qué chido. Ajá.
Pero ve todo lo que... Y ahorita está en ese proceso, o sea, de relajarse. No necesito la perfección para que mi equipo me odie o llegar a las metas que quiero. Claro. O, no sé, Y te abro también, las puertas para otras cosas. y bueno, y eso aplica en cualquier negocio. O sea, Sí, en cualquier sí, negocio o sea, digo, yo también, dentro de la agencia, también llego a vivirlo, ¿no? Donde no me doy cuenta y ya llevo 4 días trabajando hasta las 10 de la noche, ¿no? O sea, ya después es como, ok, tomo un break. Hay días, creo que hay rachas, todos los negocios debes de saber cuándo no. Pero pues... Sí, hay como que, pues cuando estás inspirado es de que, güey, le tienes que dar y exacto. seguirle y... Por decir, ahorita que llegamos te vi de que, oye, esto, o sea, ves los detalles, que tu equipo de trabajo no sé cuánto tiempo tengas con ellos, pero no lo ven. Y tú sí, o sea, desde el mueble, cómo va acomodado, o sea, eso es visión. O sea, tú eres el líder y tú eres quien a lo mejor mucha gente externa puede decir, ay, pinche vato mamón, güey. Pero pues no, o sea, tú eres el que estás viendo qué es lo que está mal y cómo lo quieres hecho. Entonces necesitas dar una indicación a tu equipo para que lo ejecute. Sí. O sea, yo afuera soy de que, ay, sí, bla, 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 pero cuando llego a la cocina es de que, uy, güey, hasta, o sea, todos en la cocina se ponen así. A veces me siento como que, güey, me voy a relajar o algo porque sientes la tensión de mi equipo de trabajo. Uh-huh. Pero es porque saben que voy a llegar a criticar. Exacto. O sea, yo no llego a de que, ay, hola, ¿cómo estás? No sé qué, no, esto no está así, esto no está mal, no seguiste la receta. O sea, a veces voy entrando y así no va. Sí, no, y es que, o sea, en la cocina es, imagínate, pues todos los días hay que, me imagino, o sea, a lo que yo sé, pues todos los días hay que hacer la salsa, ¿no? Por decir. O todos los días hay que, no sé, los chips o lo que sea. Pero es una repetición, pero no es algo que lo puedes hacer una vez y pues ya está por 30 días. ¿No? O sea, hay que volverlo a hacer y pues hay que tener los estándares que sea igual. Y aparte también algo que muchas veces quisiera como que la gente entendiera, los ingredientes. Cambian. Sí, güey, o sea, es por temporada. Un jalapeño a veces pica, a veces no pica. O sea, ¿no? El tomatillo, que usamos tomatillo fresco, a veces está súper dulce o a veces un poco más ácido. Claro, exacto. Puedes jugar, por decir, tenemos una chava que ahorita se dedica solo a la estandarización de las recetas. Y, oye, pero es que no sabe igual, no sé qué, bla, 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 pone un poquito más. La receta es una base, pero incluso tú puedes abrir cualquier libro del mejor chef y sigue la receta tal cual y te apuesto que vas a comer a su restaurante y no te sabe igual. Todo igual, exacto, sí. Cada vez. Sí. O sea, y ya para llegar a esos estándares, pues es la comida, ya la fake. O ¿no? ahorita o sea, tú pues... que estás en marketing, güey, la típica que tomas una foto para que quede... pues plasmado cómo va a ir el platillo para tu equipo o para marketing o lo que sea, y el cliente quiere tal cual como está ahí. Te pasa mucho, ¿eh? Sí, yo tengo McDonald's, güey, es de que no, es que no está como lo pedí, güey. Pues tenemos clientes que nos dicen eso, dicen, ay, esta foto se ve muy bonita, o sea, está muy bonita y necesitamos que la gente, porque después llega la gente y dice, no, es que yo la quiero así como está en la foto. Sí. Que deben de saber que, pues, obviamente en una foto tenemos 1 hora para poner el plato lo mejor posible, ¿no? Y luego en un restaurante, pues, quieres comer en 10 minutos. Entonces, es no complicado. Se puede. Exacto. Y que llegas a la cocina, ahorita que dices, te iba a comentar, llegas a la cocina y todos te dicen, yes, chef. No. Nunca, o sea, el título, nunca les he dicho que llámame chef, güey, no. Pero como el comando de sí, que hacen algo, dices, o sea, algo y todos responden el yes chef. Hay chavos como que, por decir, hay algunos kitchen managers que sí me dicen chefs, otros que me dicen Fernanda, otros doña Fernanda, o sí señora. Lo que joven, no me gusta señora. Que me digan patrona, eso sí. Sí, he escuchado como que a 2 o 3. Patrona se me hace más como de que tú eres mi esclavo y no sé, como que esa palabra no. Siempre es la única que sí les he dicho de que no me digas así, dime Fernanda. Yo también, curiosamente, hoy, Stephanie, que la acabas de conocer, pues de hecho no te dije, es su primer día. Pero me dijo usted, le dije, no. Así somos de mamones, Steffi. Le dije, no me digas usted, dime tú, háblame de tú, porque cada vez que me dices usted me sale una arruga. Así que no, todavía estamos jóvenes. Pero y regresando a... ¿Cuántos años tienes? ¿En cámara o fuera de cámara? No sé qué significa eso. No, pues, o sea, ¿quieres la verdad o no? Nos vemos jóvenes. Sí. Ahí pon los filtros. Sí.
Estefi. 36. Ah, pues sí, somos casi de la misma edad. Sí. Yo estoy más vieja, 37. Un año más. Sí. Ya lo habíamos contactado, pero no te Sí, acuerdas pero por... sí, ya andaba Pero- muchos martinis. Pero regresando a lo... Porque ahorita me vas a platicar de Europa y todo, pero regresando, ¿cómo fue irte? Yo también me fui a estudiar, me vine a estudiar la carrera acá, pero también salir, dejar tu familia e irte a Monterrey. Pues bien, es que siempre he sido muy independiente, la verdad. Nunca fue así como que, ay, mamá. Pero tu familia, bueno, tu papá... Y mis papás también, siempre fue de que, güey, usted cocínese, usted vas a la escuela, preparas, te digo, siempre nos enseñaron a trabajar. Sí. O sea, llegabas y en mi casa no había de que vas y te duermes. Pero no. siendo tres mujeres, no hubo como de que no se vaya, o sea, quédate aquí o vete a algo más cerca o no. Diario hasta hubo eso. apoyo. Lo único es que sí, por decir, a mí no me dejaron hacer la prepa afuera de Santiago. Porque fue como que una época donde estaba muy peligroso, había mucha delincuencia, chalala. Entonces yo hice la prepa ahí en Santiago. Mi hermano sí la hizo fuera, en Durango, y mis 2 hermanas se fueron a Guadalajara desde que estaban en la prepa. Sí, esas fueron un desvergue, güey, les tocó lo mejor. Sí, de Que es también, Guadalajara, sí, es también cuando dices de Y que, en la oye, prepa, papá, no güey. manches. Sí, ¿por qué en la prepa los mandaron a Por Guadalajara? cierto. Pero sí estaban muy buenas sus fiestas, güey, la verdad. Llegaste a ir. Sí. Y no, todavía están buenas. Todavía Sí, tenemos la que verdad, ir. es que Sí. Guadalajara es un lugar muy, muy ameno. Sí, Sí. Y el tequila y el mariachi ya ¿Te gusta todo, más o sea, Guadalajara o Monterrey? Son diferentes. Monterrey es una ciudad que también me marcó mucho porque como venía de un pueblito, la gente no es tan competitiva, güey. La gente es más, somos una comunidad y te ayudamos y te apoyamos y eres parte de, si yo me perdía o me pasaba algo, güey, mi papá ya sabía, o sea, porque alguien le avisó o algo. Monterrey, pues es una ciudad más grande, la gente tiene mucha descendencia libanesa y árabe. Entonces tienden mucho a ahorrar, son buenísimos para los negocios y son buenísimos para crear negocios. Hay mucho entrepreneur, Mucha industria también. Sí. O sea, yo conocí a un chorro de amigos, güey, que eran así y súper competitivos. Y que yo les decía, güey, cálmate. O sea, nomás estamos cocinando aquí, güey. Sí. Pero... A ver a quién le queda mejor la carne asada, ¿no? Sí, literal. O sea, mi generación sí era súper nerd. O sea, era de que nos juntábamos y era de que, a ver, ¿quién cocina? Y vamos a hacer una competencia. Y ponían su cuadro de honor y... O sea, sí éramos muy competitivos. Muy competitivos. Sí. Que también tienen que ver, creo, un poco... son muy orgullosos en Monterrey, o sea, por la región, etcétera. Y también yo creo que el TEC, ¿no? O sea, de cierta manera el TEC como que ha tenido ha creado una cultura de emprendedores, de emprendedor, de creación de negocio. Y no sé si, no sé si a esa edad, porque pues yo me mudé a Monterrey cuando tenía creo que 18 años, güey. Pero, o sea, sí existía mucho yo tenía amigos que ya tenían 19 años y ya tenían negocios, o sea, ya estaban emprendiendo. Uh-huh. Y que yo decía que, güey, no manches, este vato, qué intenso, güey. O sea, es el momento de irte de la peda, jugar y todo. Echar una michelada, güey. Sí. Relájate. Y no, o sea, de que no, vamos a poner esto y que no sé qué. Lo típico que hacías de que tu tesis o planes de negocios o algo para alguna clase y los ponían en práctica. Wow. O sea, hubo varios negocios que de ahí, o sea, yo recuerdo de que estaban en el ICUM, güey, y ver sus tesis y todo, de que ahorita ya son negocios en Monterrey súper exitosos y súper buenos. Estoy hablando de hace 15, 17 años. Wow. Sí, pues sí. Entonces, también a veces siento que no visualizas cuando eres joven qué es lo que puedes lograr o muchas veces te minimizas. Es como que pues, estoy jugando y no. O sea, eso sí lo vi mucho en Monterrey. O sea, como que la gente no jugaba. Era muy de que, no, güey, sí. Si este vato sí en serio. O sea, son muy intensos con los negocios. Sí. Entonces, ¿te gusta más Guadalajara porque es más desmadre? Sí. O sea, ya cuando... Sí, pues ya no dijiste nada de Guadalajara. Como mis hermanas estaban más chiquitas, pues siempre... pues me iba a la peda, güey. Siempre era el desmadre. Sí. Íbamos mucho a un lugar que vendían chilaquiles. Me acuerdo que me gustaban los chilaquiles, creo que se llama, güey. Estaba gigante. Sí. Y pues las tortas...
el tequila, Atlaquepaque. Ok, estudias en Monterrey 4 años. 4 años y medio. 4 años y medio. Sí. Y también haces una maestría, creo, ¿no? Uh-huh. En administración de negocios con enfoque en finanzas. Y de ahí, obviamente eso te ayuda más como a perfilar esta idea de crear tu propio negocio. Pero cuando estabas estudiando ya sabías que querías tener un restaurante. No, la neta no, güey. Yo quería viajar. Todo fue culpa del gordo. No, yo terminé la carrera, sí trabajaba. O sea, tenía 3 becas. Una era por parte de H-E-B, no sé si ubicas... ¿El súper? Ajá, el supermercado. Una era por parte de H-E-B, otra por parte de la escuela, y otra creo que era de estudiantes de Durango. Entonces siempre estaba así como que súper activa con todo ese tipo de cosas. Terminé la carrera, hice la mitad de carrera en Monterrey y la otra mitad en Puebla, porque cuando hicimos los cursos teníamos que ir y entrenar en Puebla porque la sede era de Puebla. Terminé la carrera y en el ICUM me pagaban, en H-E-B me ofrecen trabajo. O sea, antes de terminar la carrera me ofrecen trabajo por lo mismo de la beca. La beca. Ajá. Y pues me pagaban bien, güey. Me pagaban como 50,000 pesos, creo que graduada. Y pues estaba decente sí. El pago. Pero después tenía yo amigos que acababan de graduarse y les pagaban, creo que 4,000 pesos, güey. Era lo máximo. ¿4,000 a 50,000? O sea, era 50,000 al mes. Ganaban, sí, ¿Tú? Sí. ¿Haciendo qué? Nada más estando ahí en conexión con el chef se llamaba. ¿Sí? Sí. Tenía como 4 personas ahí a mi cargo y todo. Era un departamento ahí. Wow. Y yo así de que, güey... Muy bien, digo, sí. para alguien ahorita, de hecho, ahorita todavía ni pagan eso saliendo de la universidad. Pero lo que me llamó mucho la atención era que si yo perdía el trabajo de H-E-B, o sea, literal, eso era lo que iba a poder ganar. Mi máximo de ganancia iba a ser 4,000, 5,000 dólares, pesos. Y H-E-B como empresa me encantó. O sea, aprendí un chingo de cosas ahí. Porque pues es empresa americana, entonces te enseñan desde organización, estructura, formación, valores, que muchas veces dice la gente, ay, no, güey, o sea, es lo más importante. Sí. Y sí está como que súper clavado dentro de su filosofía los valores dentro de la empresa. Sí. Desde el presidente, güey, el dueño iba y te saludaba de la mano, siempre vestido como... Omich así muy, muy, nada lujoso, güey, ni nada, sí, o sea, sí. Súper sencillo el señor. Entonces ahí como que me cayó el 20 de que, güey, no, hombre, no voy a... Porque mi mamá no quería que estudiara gastronomía. Decía que me iba a morir de hambre y que ella trabajaba y que no vale la pena y que estudiara no sé qué, bla, bla. Y dije, no voy a valer cacahuates. O sea, dije, se me ocurren de aquí, o sea, sí va a estar... El cambio va a estar muy... Y aparte los que ganaban ese dinero, o sea, sí se metían a una chingada, güey. O sea, sí eran trabajos de que pesados. Y abrieron creo que una convocatoria para hacer maestrías por parte de H-E-B y me metí a estudiar la maestría, que duró como 2 años y medio o 3 años y medio. Y la verdad me gustó mucho. O sea, creo que sí hubiera estudiado arquitectura, güey. ¿Sí? O sea, porque le saqué arquitectura por los números y la verdad es que leer los números me encanta. O sea, es una de las cosas que hasta hoy en día lo puedo hacer. Porque como soy hiperactiva, es que lo puedo hacer sentada y se me van las horas nomás que leyendo y analizando. Los números. Pero ¿y cómo llegas cuéntanos, te vas a Europa? Yo vivía enfrente de la escuela. O sea, literal, cruzaba una cuadra y ahí estaba la escuela. Y siempre me la pasaba en la escuela, güey. O sea, yo conocí gente más grande que yo y más chica que yo porque siempre me la pasaba ahí en la escuela o en la cafetería o me iba a las oficinas. O sea, todo el mundo me conocía ahí, güey, porque me aburría. Sí. Me aburría en la casa. Era una casa de asistencia, de hecho. Y pues ahí siempre me metía a todos los cursos, todo lo que hubiera del ICUM. Teníamos una clase que era dependiente de comedor. Y cuando terminabas esa clase tenías que hacer como una escenografía de un restaurante temático, ya sea de que Japón, México, Francia o lo que fuera, y decorabas y todo. Y yo me metía de que, oye, necesitamos a alguien que nos ayude. Yo iba, güey, o sea, a todo me metía. Y me metí a un concurso. El fantasma. De la ópera. Steffi.
Arvest Bank believes in the power of serving others. That's why we're committed to working with those who serve our communities, from the ones caring for us every day to those shaping our tomorrows, the ones dreaming big dreams, celebrating their unique cultures, and discovering the power of financial freedom. Arvest believes that all communities deserve a financial partner who cares. Arvest Bank. We believe. Entonces, ¿estabas diario en la universidad? Y un amigo me dice que, oye, güey, va a haber unas olimpiadas y están haciendo concursos para encontrar gente. El caso es de que me meto, güey, y quedo, pero creo que acababa de entrar o era mi segundo semestre en el ICUM. Y estaba muy pequeña, entonces no pude ir a ese evento. Entonces solo les ayudé y estuve ahí y eran las preliminares y yo iba y los veía y les ayudaba a los chefs. ¿Sabes? Das cuenta que era la pinche ahí de todos. El segundo año me volví a meter y ahí ya fue cuando quedamos para la selección olímpica. Creo que la primera fue en Alemania, ICA, 2009, si no me equivoco. Y pues la verdad, una experiencia súper padre porque aparte de tener mis clases regulares, pues te enseñaban cosas extras. ¿Y qué son las olimpiadas? O sea, es como van y compiten. Sí, literal, pero de comida. O sea, van diferentes grupos. Yo fui a competir con el junior, o sea, con el team junior y estaban los profesionales también. Okay. Y pues básicamente ibas... en la escuela también había un chorro de gente, por decir, yo era de Durango, había gente de Puebla, de Tijuana, Mexicali, Guadalajara, o sea, había gente de todas partes de México. Y pues nada, te llevabas tus productos. Me acuerdo que en las maletas hacíamos empacado al alto vacío. Por decir, esa era una de las cosas que aprendí, una de las técnicas que aprendí cuando yo estaba estudiando, apenas estaba Ferradria con el bully. Y, o sea, tener el libro de Ferradria y poder aprender de cómo hacer esferificaciones o cómo hacer los empacados al vacío, cómo hacer simplemente vacíos o espumas o todo lo que está ahorita de tendencia, pues nosotros lo aprendíamos y era así como que, güey, algo que no... O sea, era muy difícil que te lo enseñaran o tendrías que ir realmente a otra parte de España para poderlo aprender. Para poder, sí. Físicamente. Entonces, sí, diferentes técnicas como hablábamos hace rato. Y la verdad, como que a mí siempre me ha gustado mucho el aprender, güey. O sea, siempre he sido bien curiosilla y todo lo que sea como que nuevo es que ahí me tienes como pendeja, güey. Ya si no me gusta, ya no regreso, güey. Pero, ok, vas en estas olimpiadas, regresas obviamente a terminar tu maestría y todo, pero sí viviste en Europa, ¿no? Bueno, eso fueron las olimpiadas mientras estaba en el ICUM y luego a mitad, casi cuando iba a terminar la carrera, otra vez me vuelven a invitar a otro, que se fue en Edimburgo. Y también estuvimos, Edimburgo. Luxemburgo, perdón. Luxemburgo, sí. Edimburgo es otro, perdón. Sí. Ese fue en Luxemburgo y también estuvimos ahí. Creo que uno fue medalla de plata y el otro de bronce y el otro también fueron 2 medallas de plata. La verdad, México... muy orgullosamente dio. Sí, porque eran un chingo de chavos, güey. Y me acuerdo los japoneses. Ahí es donde dices tú, güey, la mentalidad. El otro día estaba escuchando, creo que al presidente de China, diciendo que Estados Unidos, podemos hablar de política. Eso, digo, si no lo cortas, güey. Que Estados Unidos no iba a poder salir adelante de esta crisis por la mentalidad que tiene la sociedad hoy en día americana. Y el vato lo dijo así, me podrás poner todos los aranceles que quieras, pero mi país ahorita ya, aparte de que está avanzado en tecnología, tiene otra mentalidad. O sea, vuelvo a lo de las cocinas, güey. Yo hace 15 años cuando fui a Alemania, la limpieza que tiene un alemán, güey, y lo ordenados que son, o sea, es algo que dices tú de que, güey, nos falta un chingo para aprender la organización, la comunicación que tienen, o sea, que no necesita ser... un chingón. También el otro día estaban diciendo que qué es lo que le falta a México. Educación, güey. Sí. O sea, es un país rico, es un país que tiene todo. La gente somos súper chingona y súper trabajadores, súper amantes a la comida, al trabajo, con valores. Educación. O sea, lo que nos falta es educación y leer. Sí. Y no, güey. O sea, no. Sí. La educación, no, pues sí, la educación es la base de todo, ¿no? O sea, y también el como dices tú, el saber. Yo, por ejemplo, diario he compartido en el podcast que para mí las experiencias donde he aprendido más es pues viajando. O sea, viajando, conociendo otras culturas, conociendo gente de otras partes. Y
y como dices tú, ser muy observativo. Yo también soy muy curioso. Diario me gusta estar aprendiendo. De hecho, yo sí... Hay veces que me preguntan, hey, ¿tienes un hobby? Y está muy teto el hobby, pero mi hobby a veces es nada más estar en el internet Viendo, preguntando, viendo cómo se hacen cosas, cómo esto, ¿no? Preguntándole. Ahora con ChatGPT, pues, me la paso preguntando, ¿y esto cómo se hace? ¿Y esto qué es? ¿Y qué significa? ¿Y cómo lo hicieron? Etcétera, ¿no? Entonces, creo que de ahí, de esa curiosidad y de tener conocimientos, pues como dices tú, es la base de que al menos en mí, para mí, es como me abre como puertas o me da ideas a tener más creatividad o a hacer cosas de diferente manera. Y pues me imagino que fue lo mismo en tu caso, ¿no? Lo ves en otros lados y ahorita en tu negocio pues lo aplicas. Sí. Sí, la verdad, el viajar y también conocer a gente, te digo, de toda la República en la escuela, creo que eso me abrió mucho. Y el salirte, ¿no? O sea, cuando saliste de la universidad y eso, pero ya para no regresarnos tanto, pero pues te das cuenta que no todos piensan y viven como vive tu familia. Sí. Entonces eso te abre totalmente... Para graduarte en el ICUM tenías, cada vacación tenías que hacer prácticas profesionales. Entonces yo ni Navidad ni Año Nuevo, o sea, nunca tenías vacaciones. O sea, terminabas la escuela y tenías que ir a trabajar o a un hotel o a una empresa. Ajá, a agarrar experiencia. O muchas veces también nos pasaba de que pues ibas y conocías a tus amigos de Tijuana o de Puebla. Yo en Puebla, cuando me mudé a Puebla, porque en Puebla viví casi 2 años, batallé un chorro para adaptarme con la gente. Porque la gente del centro, pues, es más educada, güey, es más horario. Soy de rancho, güey, de que anda, güey, gritando y haciendo ruido con todo. Entonces, sí fue como que un choque de, güey, no le hablen a esta norteña, o sea, pinche vieja naca. Sí. Entonces, y yo en el norte era súper social, súper friendly y todo, y pues, como que sí fue así como que, güey, qué pedo. Ya después hice amigos, ¿verdad? Ya después como que... ya te conocieron. Sí, porque también son mucho de poner barreras, güey, ya cuando te conocen y se abren un poquito más, ya ven que eres buena onda y todo el pedo. Sí. Y llegaste a Europa, estuviste allá, entonces, ¿cuánto tiempo viviste en Europa o no? Bueno, esas dos, lo máximo que estuvimos fueron 3 semanas en cada uno de esos lugares. Y literal era competir, no dormías, te llevabas producto desde México y todo. Me regreso a México, termino la carrera y es cuando H-E-B me ofrece trabajar con ellos. Y ahí me quedé casi 3 años. O sea, entré, vi que no iba a ganar muy bien, pero que en ese momento yo estaba ganando muy bien, entonces tomé la ventaja de, pues, ahorrar dinero, y terminar la maestría. Entonces, terminé la maestría y fue cuando estaba planeando irme a estudiar inglés, porque yo quería mejorar mi inglés. Toda la vida había estudiado inglés, güey, pero siempre... Y más en el norte, o sea, tenía un chorro de amigos de que tenían sus pinches pláticas así bien profesionales y yo de que... En inglés. Sí. Y aparte, pues como es muy cerca de la frontera, tienen muy buena pronunciación. Sí. O por decir, también en la maestría era de que a veces todos los libros eran en inglés y yo de que, puta, güey, me da hueva leerlos. Sí, pues sí. ¿Y a dónde fuiste? Al Tech Millennium. Ok. Ahí aprendiste inglés, pero... No. Bueno, esa fue la maestría. Pero dije, no, sí, la neta tengo que mejorar un poco mi inglés. Y cuando terminé la maestría... unos amigos se iban a ir a Nueva York, pero a trabajar. Entonces yo estaba así como que, pues ya sé que nomás voy a estar ahí haciendo las prácticas y me van a tener explotando y todo, y pues como que no. Sí quería aprender, sí quería vivir como que esa experiencia, pero también quería de que realmente aprender inglés. Entonces, y Estados Unidos, la neta, como que nunca me había gustado. Sí. Pues ya conocí Estados Unidos, Canadá, desde chiquita y todo. O sea, sí está padre venir y todo, pero para vivir, quedarme como que no, nunca. Estás igual que yo nunca pensé. De hecho, yo decía que no. Pues yo igual, así de que me acuerdo que me obligaban cuando teníamos que ir, de que, ay, no, ya no quiero ir al Black Friday, vayan ustedes. De niño, una vez, unos primos y mis hermanos vinieron de vacaciones a Disney y todo, y yo era de que no. Que ya he contado que tenía mucho que ver el fútbol, ¿no? Era como la rivalidad y pues yo decía, no, Estados Unidos, ¿no? Yo ni sabía nada obviamente nada de la cultura ni nada más era el fútbol y pues no, yo a qué voy. Pero y entonces, pero cuéntame entonces cómo llegas a Kansas City. Bueno, entonces decido irme a tomar un curso de inglés, ¿no? Y dije, ¿Canadá? No, porque está muy frío y ya conozco.
como que quería conocer otro país, güey. Ya había conocido Chile, ya había estado en Argentina, pues México me lo conocía muy bien. Y me ofrecieron varias cosas aquí en Chicago, Nueva York y Miami, pero pues dije que no. Y Dublín saltó, así como que en ese entonces. No sé si estaba de moda o qué, pero no sé cómo me enteré, o si de la misma escuela alguien me invitó. Ya había cursos de El Fantasma otra vez, güey. No mames. Ya déjanos, dale tequila, güey. ¡Bacacho! ¿Sabes qué? Se me hace que es el murciélago del Bacardí. No tengas eso aquí, güey. No lo tenemos que llevar. Así que no salga. Sí, güey. Es el maldito. De hecho, estaba de sorpresa ahí. Abrimos la consola hoy y dije... Te dije. Es un el regalito, vampiro, un regalito. Pero... Güey, bien. Y llegaste a Irlanda. Te fuiste a vivir a Irlanda. El caso es de que dije, bueno, me voy a hacer unas clases de inglés allá. Y me fui a Dublín. Y ahí estuve viviendo casi 2 años, año y medio. Y trabajé en un restaurante francés. Y pues me iba de que tenía roommates de Italia y de España. Entonces me iba mucho de que a España, a ver diferentes restaurantes, a conocer gente, a viajar. O sea, literal me la pasaba viajando. Trabajaba mucho, de que... Porque creo que el máximo que te dejaban trabajar eran como 40 horas. Entonces trabajaba 40 horas y Dublín lo que tenía es que no puedes trabajar creo que más de 3 meses seguidos sin tomar vacaciones. Entonces a huevo tenías que tomar vacaciones. Okay. Entonces trabajaba un chorro y luego con ese dinero me iba de vacaciones. Oh, wow. Sí. Sí, y otra pues cultura. sí, y me encantaba ir y me agarraba mi backpack, güey, y me perdía. Me encantaba viajar sola. Sí. De hecho me gusta mucho viajar sola. Disfruto mucho el viajar sola. Sí, y el de que pues a ver qué pasa. Sí, creo que también, como ya lo hemos platicado, pero esa también es otra experiencia que aprendes mucho de ti mismo viajando solo y pues, sí, pues es supervivencia. Sí, exacto. Tienes que sobrevivir. Sí. Nada más estás tú contra todo lo demás, así que no hay de que, pues a ver, me ayuda mi amigo, mis amigos, eres tú y ya. Sí. Pero, ok, 2 años en Irlanda y después de ahí, ¿qué sigue? Antes de que me fuera, yo había terminado la maestría y todo, y fui a una boda, y ahí conocí al que hoy es mi esposo, a Brian, y Brian es de aquí, de Kansas City. Entonces, en una boda... Yo ya tenía mi boleto, güey, para Dublín y todo, y lo conocí una noche. No, lo conocí en la preboda y luego en la boda, pero se quedó bien poquito. ¿Pero en dónde? En Toluca fue la boda. En Toluca. Sí. Su mamá es de Toluca y él fue a la boda porque mi mejor amiga de la escuela es amiga de la mamá o algo así. El caso es de que son familia. ¿Del primo, del vecino, del tío? No, del amigo? sí, son así de que súper familia. Pues a tal grado de que mi amiga se los llevó a él, a su hermana y a su hermano a la mesa, y ahí estuvimos. Okay. Y pues yo siempre he sido como que la desmadre, güey, de las bodas, más en aquel entonces que estaba soltera, yo era el payaso así de todos. Y llegó, se sentó y no sé, hicimos conexión bien padre. Creo que, no me acuerdo si ya había terminado la maestría o estaba a punto de terminarla. Y pues tú conoces al gordo, güey, es así como que súper formal y nerdcillo, nada que ver conmigo. Y empezamos a hablar de política y de economía extranjera. Y esa noche no bailé, me quedé ahí sentada con mi whisky. Wow. Entonces estuvo buena la plática. Sí, estuvo muy buena y tuvimos muy buen conecte, la verdad. Sí. Y ahí nada, o sea, nada más de que, pues me cayó bien este chavo, no sé qué. Creo que al día siguiente ellos tenían que ir a Teotihuacán. El caso es de que se fueron temprano de la boda y yo me puse bien peda, güey, y la tornaba y así, ¿no? Ya como que le perdí la pista. Y en aquel entonces todavía existía Facebook. Entonces me acuerdo que me mandó... Existe. Bueno, existe, sí. Bueno, ya nadie lo usa. Te sorprenderías. Bueno, lo usaba mucho a Facebook y me mandó un request, lo acepté, estuvimos platicando, hacíamos FaceTime. Y le comenté que me iba a ir a Dublín. Y me dice, güey, creo que mi vuelo salía a Monterrey, Chicago. Y me dice, ¿por qué no paras aquí en Kansas? Yo en la vida había escuchado de Kansas, güey. Yo creo que nada más por Dorothy. O sea, y yo de que, ¿qué voy a hacer allá? O sea, sí, o sea, de que... Y yo de que, güey, que... el caso es de que le habló una amiga y le dije, oye, ¿puedo cambiar mi vuelo? Y me dice, sí, puedes estar de que 3 días en Kansas y luego ya después te vas a Chicago y de Chicago... Y hice la parada y ya. Me dio ahí unos besillos y trató de enseñarme y de enamorarme
de Kansas y pues estuvo chistosa la relación porque nunca fue así como que quiere ser mi novia o algo, pero desde el día 1 que lo conocí hubo una tranquilidad, una conexión muy bonita, la verdad, que nunca había sentido con nadie. Que yo sé que es una mamada que te dicen de que él es el indicado, pero la verdad nunca la había sentido con nadie. O sea, sí, nada tóxico, o sea, era el novio completamente diferente a todos los novios que había tenido, aunque no tuve muchos, mi amor. Pero pues nada tóxico, güey. Yo que me la pasaba trabajando siempre, que siempre estaba en las cocinas y todo, nunca me marcaba, nunca me molestaba. Entonces yo me sentía como que con una libertad de hacer lo que quisiera. Sí. Cuando estuve en Dublín, te digo que viajaba un chorro, o sea, me iba de que a Londres, a Edimburgo, a Girona, a Francia, a España, a Inglaterra, bla, bla. Y siempre me iba sola y no era como de que, ¿y dónde estás? ¿Y a qué hora llegas? O sea, todo fue muy como que... natural. Muy neutro, sí. Y pues nos dice aquí la producción que ya no nos queda mucho tiempo, pero pues no vamos ni a la mitad, así que vamos a tener que hacer temporada 2 La Madrina. Episodio 2 de La Madrina. Pero vamos a pues a no hemos hablado ni de Taco Naco, exacto. Tenemos un rato, pero pues llegas a Kansas City, obviamente. Yo te conocí, la primera vez que te vi y supe de ti fue cuando trabajabas para Cacao. ¿Fue en el 2011? ¿Será? No, 15, güey. Sí, más o menos. Me acuerdo que nos presentó... Alfonso. Pero pues muy que Alfonso breve. También es de Guadalajara. Ajá, exacto. ¿Fue en el Denal o en...? Fue la primera locación, cuando acaban de abrir. En el Denal, sí. Pero bueno, ahí nos conocimos. Bueno, pero supimos quién éramos, pero... ¿Y cómo empieza Taco Naco? Y ahora que ya tienen 3 locaciones, ¿no? 3. Bueno, 2 y media. Taco Naco está bien random, güey, porque conocí a Brian y todo. Nos casamos y todo. Me vine acá a Kansas y todo. Pero cuando estuve en Dublín hicimos un viaje. Que esto es así, de que lo primero que me acuerdo de Taco Naco. Hicimos un viaje y creo que fue en Lyon o en París. No me acuerdo. Estábamos... echándonos nuestra copita y comiendo y todo, y Brian empezó con sus preguntas de que, ¿pero a qué vienes al mundo? ¿Y qué es lo que tienes planeado hacer? Porque siento que él veía un espíritu muy libre en mí. Uh-huh. O sea, yo en ese entonces no tenía plan de nada, güey. O sea, y él sí me preguntaba de que, pero, ¿y después de este viaje qué? Y yo, pues no sé, a lo mejor me regreso a México, a lo mejor no sé qué voy a hacer. Y siempre era él, no sé. Y la verdad no sabía, o sea, sí, pues a lo mejor viajar, a lo mejor me quedo aquí. De hecho, tenía planeado aplicar al Sayer de Dacan Roca y quedarme un tiempo ahí. Pero pues la vida me trajo acá a Kansas y me quedé en Kansas y la verdad estoy muy a gusto con la decisión que tomé y todo. Y en esa plática me acuerdo que él me dijo, ¿pero quieres tener un restaurante? Y yo de que no, porque yo viví también, pues el que mis papás siempre tenían restaurantes, siempre estaban trabajando y la verdad era como que demasiado estrés y todo. Y le dije, no, yo creo que a lo mejor dar asesorías o nada más estar como que trabajando en un restaurante u otro, aprendiendo. En ese entonces literal solo quería como que aprender y trabajar en diferentes lugares y tener como que diferente experiencia. No veía el abrir un restaurante tal cual. Pero él siempre me decía, pero si algún día vas a abrir uno, ¿de qué lo abrirías? O sea, siempre era como que súper insistente con la pregunta. Sí. Y pues obviamente Brian es parte de Taco Naco y de todo el proceso. O sea, yo siento que fue el que impulsó que esto se hiciera. De hecho, esa fue como que la primera plática y luego ya regresamos aquí. Yo estuve trabajando en Johnny's Casconis, cafetería, Cacao Restaurant, que de hecho estaba de que a la vuelta de mi casa y por eso terminé ahí. Y creo que fue antes de la pandemia. Dije, no, ya, güey, o sea, ya tenía como 33 años. Dije, no, ya quiero tener hijos, empezar a formar familia. Ya también estaba como que el ambiente muy tóxico porque es bien diferente trabajar en cocinas con mexicanos que tienen experiencia en cocina a venir aquí y trabajar con gente que emigró y literal no sabe nada de cocina si les tienes que enseñar desde cero cómo hacer las cosas. Uh-huh. O que traen otra mentalidad completamente diferente. Entonces sí era también mucho estrés
pues el respeto que y el enseñar. enseñarles y el entrenarles y todo, y era desgastante, la verdad. Sí. Y volvemos a lo mismo, que muchas veces no respetan sigue todavía y más en México, güey, la de, esta es vieja, güey, y él es hombre, o Sí, viceversa. un poco de machismo y todo en la... Sí, me tocaba trabajar con señores que me llevaban 50 años, o sea, que tenían 50 años y que me decían, esta mocosa que... Y yo de que, pues sí, güey, o sea... Pero fui 5 años a la escuela O sea, para aprender a hacer esto. O sea, les decía hasta los menús, güey, era así, o sea, me sentí no valorada. Era como de que, güey, pues la verdad, ¿para qué estoy perdiendo mi tiempo aquí? Si haciéndote formas, estructuras, Excel, si no lo vas a usar, Sí. ¿no? Entonces era así, pues como que, wow, no vi crecimiento. Y fíjate que ahorita que mencionas a Brian, qué importante que, o sea, con mucha gente que he platicado de los negocios y todo eso, diario, pues la pareja es fundamental, ¿no? Sí. El tener ese balance del que hablabas, de que no nomás es el negocio, sino también tienes que tener un balance en tu vida personal y tener el apoyo, el soporte de la pareja o de alguien más que te ayude, porque un negocio es muy difícil que lo puedas hacer solo, pero y también al mismo tiempo trabajar en un negocio con tu pareja es doblemente difícil. O sea, puede ser doblemente difícil y muy pocas gentes lo pueden hacer. Yo diario he mencionado que José Luis y Lucy de Palacana son de los pocos únicos ustedes que conozco que está la pareja y en el negocio, ¿no? Y pues separar eso ha de ser no tan fácil. Yo creo que el separar es la palabra clave. Por decir, Marisa y Mark también. También Marisa y Mark de Yoli. Ajá, y siento como que, digo, al principio cuando abrimos sí teníamos como que nuestros rozones, pero nos dimos cuenta muy rápido cuáles son tus fortalezas. Literal, hicimos como que un FODA y de que, a ver, güey, tú eres bueno para esto y esto y esto, yo soy buena para esto y esto y esto, tú te dedicas a esto, y hasta la fecha él se sigue dedicando a marketing, desarrollo, estructura y todo, y yo me enfoco en todo el lado operativo. Y nunca es de que, no, bla, no, es de que, no sé, por decir, si hay un problema técnico o de las computadoras, no sé, márcale a Brian. Y si hay algo de cocina, él también es de que no sé, yo no me encargo de eso, márcale a Fernanda. Porque también como latinos o como mexicanos existe el mismo empleado, como que empieza a hacer como que ese tipo de ay, para que se vea, y es como que no, güey, o sea, ya necesitas tener estructura, o sea, aunque sea tu esposo o tu pareja, es como que aquí no eres mi pareja, güey, o sea, un límite, una línea, como dices tú, es un negocio y eso es la estructura que les ha dado para crecer a 2.5, como dices tú, pero pues seguir el negocio, seguir creciendo, estando en un área también como Westport, que no es fácil, que muy pocos negocios latinos han llegado ahí, y no nomás llegar, sino que se han mantenido, porque pues, algunos se han llegado, pero se van, ¿no? Pero, ¿qué dirías tú que ha sido uno de los retos más grandes de tener tu propio negocio? O en este caso, Taco Naco. Yo creo que la estandarización. El buscar la forma de cómo transmitir a tu equipo de trabajo los valores y hacia dónde quieres llegar tú. Creo que eso es como que lo más difícil. El que quisieras que todo el mundo tuviera la misma mentalidad y la misma meta que tú, y nomás no, güey, trabajan solo para su cheque y ya. Sí. Que tuvieran hambre, o sea, el sembrarles hambre a cada una de las personas, y de que a lo mejor es mi empresa, güey, y está a nombre mía y de otra persona más, pero es la empresa de todos. O sea, de aquí lo mucho o poco que sale, también una parte es tuya. Entonces, tú no eres un empleado más, o sea, tú eres parte de la compañía. Exacto. Sí. O sea, eres mi equipo. Así sea el empleo más pequeño. O sea, yo sí siento que cada uno de ellos es de que, güey, somos un equipo. No es como que yo soy... Claro, mi trabajo es ser tu coach, güey, y estarte guiando y entrenando y darte indicaciones y asesorándote y todo, pero yo no soy Taco Naco. O sea, tú eres el que metes el gol, güey, y si tú no tienes a un delantero o un portero o algo, pues no tienes nada, güey. Ahí puedes andar corriendo en el parque tú solito y no hacer nada. No puedes jugar, exacto. O sea, sí, yo también, fíjate que eso lo comparto mucho, porque también en Fresco Diario le digo al equipo de trabajo que pues que Fresco somos todos, ¿no? O sea, es cada quien obviamente y tiene que tener diferentes responsabilidades, y unos tenemos más que otros,
pero al final de cuentas es trabajo en equipo y todo lo que hacemos es un reflejo de todas las personas que están involucradas pues en el equipo, ¿no? Y se ve cuando alguien está al 100, cuando está al 80, cuando está al 50, se ve cuando... y afecta, ¿no? La dedicación, afecta los proyectos, afecta... Yo tengo 2 reglas para bien y para mal. tanto en la oficina como en la cocina. Siempre decimos de que happy customers. O sea, el empleado que está ahí tiene que estar enfocado en hacer al cliente feliz. Y para tener clientes felices necesitamos tener empleados felices. Entonces, yo siempre les digo a mis empleados, si te estás separando, si tuviste un problema, si andas crudo, güey, si tienes alguna preocupación en tu mente, vete, tómate unos días, relájate, porque se nota que no estás feliz. Si no estás feliz, tú no vas a poder dar esa felicidad a mis clientes. No puedes dar el 100. Sí. No, pero es que voy a perder, no sé qué. Güey, vas a ver, y lo aplico, güey. Vete, yo aquí me quedo, yo te cubro, porque también a veces ellos... El querer faltar algo es como que, ay, güey, me siento mal para la compañía. Y es como que, no, güey, todo se puede. Sí. ¿Te quieres ir de vacaciones un mes? Vete de vacaciones un mes. Buscamos la forma de cómo hacer que este cabrón se quede o movemos gente, bla, bla, bla. O sea, cuando recién abrimos Taco Naco, creo que fue el 2º o 3er año, Brian es mucho... Yo estaba mucho acostumbrada a no tener vacaciones. Por lo mismo de las prácticas y todo. O sea, para mí no pasar Navidad con mis papás o con mis hermanos era como que normal. Para mi esposo no. Era como que no. Eso no se perdona. ¿Cómo? Thanksgiving y Navidad. Y yo así como que, ay, güey, ¿qué? Y él pues no me obligó, pero sí fue como que, güey, es que vamos a pasar Navidad. O sea, es que eso no es intercambiable. O sea, vamos a pasar Navidad y yo de que, pero ¿y quién se va a hacer cargo del negocio? ¿Quién va a hacer? Pues no sé, busca la forma. Y yo siempre traigo problemas a la mesa y él me trae las soluciones. Literal. Ya ves, ahí hace un buen balance. O sea, es de que, oye, Brian, pues si nos vamos de vacaciones un mes, ¿quién va a pagar? ¿Quién no sé qué? Sí, no, pues mira, ya ahí está. De no sé qué. Las computadoras el primer año, me acuerdo de que, ya me puedo meter desde cualquier parte del mundo y estar viendo las computadoras de todos. Les puedes mandar a la contadora esto. Entonces, ya ahorita con la tecnología que hay, güey, no hay excusa de nada. Sí, o sea, literal, digo, ni las computadoras o cajeros, simplemente el tener un cajero, o sea, ahorita es un lujo. A lo mejor en 10 años ya va a haber nada más una pantalla y cobrando, ¿no? Sí. Bueno, ya las hay en otros, en fast food. Pero todavía siento que, al menos en mi negocio, hay el demográfico, por decir yo, que le encanta platicar y tener una plática con una persona humana y verte a los ojos y de que, a ver, ¿pero qué opinas? ¿Y qué te gusta? Bla, 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 a simplemente llegar y una computadora. Sí, generaciones más abajo que yo, o sea, te estoy hablando chavitos de 18, 17 años, ya no quieren hablarte, güey. Es de que esta vieja rara, ¿qué quiere, güey? Sí, a lo mejor ya no van o sea, ya no van a esa interacción. Ya sí, y mi suegro o los abuelitos de Brian es de que, ¿y dónde está el mesero? Y el menú. Ajá, no me traigas ¿qué QR más code, servicio, güey? O sea, sí, o sea, pero ya ahorita ya los niveles están bajando. Sí, los estándares. Sí, yo siento que yo voy a ser esa viejita de, ¿y dónde está la persona atendiéndome? Sí, pues, y las nuevas generaciones bye. Rápido. Sí, pues va cambiando toda la experiencia de restaurante, va cambiando junto con todo lo demás que está cambiando, ¿no? Pero las experiencias, pues ahora en día ya es, como dices tú, ya no es tanto ni siquiera de la comida. O sea, hay otros niveles, hay diferentes niveles de restaurante, obviamente, pero hay unos donde pues ya la gente no va porque la comida está muy buena, va porque está el Kelsey. O porque hay cinco paredes diferentes donde se pueden tomar fotos para el Instagram, ¿no? Sí. O etcétera. O sea, no quiero decir, no estoy hablando de nadie ni de un restaurante, pero en sí a veces ya hay mucha gente que ya pues nomás es que también busca es una experiencia. La foto. O sea, sí, para mí... Pero ya no es culinaria, pues ya no es de gastronomía, ya es una experiencia de... En México, pues cuántos steakhouses hay con DJ y con fiesta y salen bailarines, etcétera. Y pues, pero mira, yo, Fernanda, sí creo que es muy importante la temática de tu negocio y el servicio. O sea, yo diría que es un 70% para que un negocio sea exitoso, el customer service a cómo sabe la comida. O cuál es la bebida. Creo que eso es secundario. Sí es bueno tener un buen estándar, sí es bueno que esté limpio, que te sepa rico y todo, pero la comida, güey, está bien cabrón darle gusto a todo el mundo.
Sí, claro. O sea, Kansas hace 10 años no había tacos, güey. Ahorita ya encuentras tacos de todo el mundo. De todas partes. O sea, yo de hecho cuando empecé, y por eso fue el nombre, queríamos hacer tacos de tripa, de lengua, callejeros. Nadie los comía, güey. O sea, hasta la fecha tenemos clientes que nos siguen pidiendo el crispy taco con ground beef y lechuga, tomate, porque eso es lo que ellos conocen. Sí. Entonces, yo con todo lo que viajé también me di cuenta de que, güey, quiero traer a México. Y si tú entras a mis taquerías, o sea, lo que vas a ver son colores de México, porque puedes traer a lo mejor madera y colores oscuros y todo, pero también hay otra parte de México. O sea, México no es nada más el todo barroco o norteño o pesado. O sea, hay otras colores y culturas. Y si te vas más al sur, pues todavía más, güey. Sí. O decoraciones, no sé, o ahorita no se me ocurre, pero Sí, vaya diferente. O sea, no nomás es una cultura o no puedes definir México con un solo tema, ¿no? Exacto. Y en la comida también siento que es así, o sea, a veces me da risa de que, pues, no son auténticos. Y típico, neta, güey, siempre es un mexicano. Y yo así como que, bueno, güey, no vengas, muchas gracias. Ve a las otras que te gustan. O sea, qué padre que ahorita ya hay. O sea, yo hace 10 años cuando llegué literal creo que había como 3 taquerías aquí en Kansas. Es que eso también se confunde y bueno, es un tema que no vamos a salir de ahí, pero el ser auténtico en este sentido de la comida, pues mucha gente piensa que lo auténtico es lo que le hace su mamá, ¿no? O su abuelita, o su tía. Entonces, eso pues, es lo que te iba a decir. Eso o es sea, con lo que creciste, yo aprendí pero no quiere de decir... que este es mi menú y esto es lo que te quiero ofrecer, güey, y esto es lo que yo siento que está rico porque lo probé. Si no te gusta, pues no lo pidas. O sea, claro, te voy a hacer feliz porque yo te estoy dando un servicio, pero tampoco voy a cambiar mis platillos por ti. Sí, claro. O sea, es... No, sí. y como dices tú, pues yo puedo decir que no es auténtico y la siguiente persona dice que es lo más auténtico que ha probado y la que sigue igual dice que... O que está muy salado. O sea, tenemos 7 salsas y literal las empezamos porque muy dulce, muy salada. Al gringo, o sea, tú pídele a un americano salsa y ¿qué te traen? Ketchup. Sí. Uh-huh. O sea, literal, todas las salsas o tienen que tener vinagre o tienen que tener azúcar. Y digo, no están malas, pero también tienes que abrir tu mente y tu paladar para decir, güey, hay otras cosas, hay otras formas de comer taco, o a lo mejor esto es lo tradicional, pero hay 50,000 formas de hacerlo. Ahorita también, pues, hay muchas cocinas fusiones o muchos chefs que están interactuando con diferentes tipos de productos, de que ya no es tortilla de maíz, ahora es tortilla de arroz o inflada o X o Y. O la comida vegetariana con diferentes tipos, diferentes técnicas. O sea, es también abrirte en nada más quedarte en cebolla, Sí, cilantro y mismo la diario. salsa, Exacto. ¿sabes? Sí. Sí, sí. Y pues, yo siempre he dicho lo que te decía el otro día, o sea, desierto hay para todos. O sea, yo odio el de que, eres mi competencia. Ni te conozco para empezar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, tenemos un negocio en común. ¿Por qué no nos sentamos y platicamos? Oye, ¿cuál es tu experiencia? Oye, qué padre que lo hiciste. Mira, yo tuve esto y eso. O sea, no eres mi competencia, güey. Eres una persona más que está aquí. Que te vaya bien, que te vaya mejor. Créeme que ni tengo tiempo de checar, de que a ver cuánto te está yendo. Ahora, eso también es bien relativo. A veces tú crees que a una persona le está yendo bien, más ahorita con social media, y a lo mejor le está yendo a la chingada, güey. Sí. O cuántos negocios hay de que... Y de que dices tú, güey, ¿cómo abrió este cabrón? Pues no sabes la deuda que tiene, güey. Sí. O no sabes si hay 50,000 inversionistas atrás de él, o sea... Sí. O sea, O no sabes el estándar que está dando. O a lo mejor esa persona eso es lo que sueña y desea y a lo mejor tú tienes otros parámetros. O sea, yo desde muy chiquita sí aprendí a ser egoísta, güey. O sea, es solo yo y no me interesa lo que los demás estén haciendo, güey. Me gusta inspirarme, me gusta ver, me gusta leer, conocer, pero así de que ir con esa cizaña de mala vibra es como de que, copiar hombre, eso, güey. no. O sea, es energía perdida. Es Exacto. energía que nomás no va dentro de tu entorno. Eso, te estaba platicando de lo de Happy Customers, pero también tengo otra de eliminar toda la toxicidad. O sea, y ya he despedido a kitchen managers, güey, que así de que... Güey, no lo quiero despedir porque sé que va a ser una chinga para mí el volver a entrenar, el contratar y todo, pero veo que esa persona es tóxica y que no está dejando nada positivo a mi equipo. Bye, gracias. O sea, no quiero que vengas con tus malas palabras, con tu actitud de, hola, buenos días, y... Sí. ¿Estás enojada? No.
¿y por qué no dices buenos días? Ay, pues porque así soy yo, güey. Y yo de que, güey, no tienes que decir que vienes enojada para sentir, porque esa es una energía que se Claro, siente. O sea, si se tú nota, vienes... ¿no? O sea, sí, si tú vienes estresado, si vienes enojado, si tuviste un mal día, se te va a notar. O sea, se nota. Y no, lo expresas. La actitud se ve luego, o sea, quién está al 100, quién está comprometido y los que no. Y pues claro, ¿verdad? Más por decir, yo soy súper bipolar y hay días que estoy bien, hay días que estoy mal y todo, pero siento que tienes una rutina de... Tienes que saber diferenciar en cuando así es tu carácter a cuando hay gente malvibrosa, porque sí hay gente malvibrosa. Y el tener un malvibroso o a un tóxico dentro de tu empresa, tacha, güey. O sea, tacha. Te lo juro. Corría 2 o 3 que yo decía de que este es un problema, güey. Este es un problema. Los eliminé. Paz. Güey, yo decía así como de que, güey, ya no tengo que trabajar tanto. Ya lo que me estresaba ya no me estresa. Las cosas están saliendo como las habíamos pedido. No sé, los pedidos, la organización, la estructura, las órdenes. Y dices tú de que, güey, pues qué chingón, güey. Y sí, porque sí... Se ve la diferencia cuando tienes a alguien que te está ayudando, empujando, que llega con buenas vibras de que, oye, no, pues vamos a estar ocupados, pero no te preocupes, güey, yo te ayudo, estás estresado, ¿en qué te puedo apoyar? Bla, bla, bla. O sea, apoyarnos a estar nada más ahí de que, pues ya está tarde, güey, esto no sé qué, o sea, a ver, no es mi pedo, o sea. Sí. Sí, no, hay que... El equipo de trabajo es fundamental en cualquier negocio, ¿no? Sí. O sea, tienes que tener Definitivo. como empezamos en la plática. Fíjate que siento que eso sí nunca me lo dio la escuela y deberían de meter... Bueno, no sé si ya existen las escuelas. ¿Las nuevas generaciones van a ir a la escuela? Sí, van. Se llama TikTok. No, sí hay Pues mira, escuela. idea de podcast, hacer como, pues sí, como entrenamientos o algo de cómo llegarle a tu gente, porque no es liderazgo, no todos tienen... No, ni recurso humano, pero pues es no tienen la audacia a lo mejor, o no todos les interesa ser líderes, pero sí como que, pues a lo mejor algo como que psicológico de cómo canalizar y hablar y dirigirte a cada uno de tus empleados y cómo motivarlos también, güey. Porque si un empleado no tiene motivación, pues hasta a ti te desmotivan. O sea, es como de que, güey, pues ¿qué estoy haciendo mal? Sí, Y a veces no eres tú, a veces es el equipo. O sea, y por más que tú llegues de buena actitud y, a ver, problema, ¿cuál es la solución? Yo aquí tengo la solución. Y se las das y no la ejecutan o no la llevan a cabo, pues no estás haciendo nada porque tu equipo no te está apoyando. Sí, no, tienes mucha razón en eso. En el equipo de trabajo, pues es clave para cualquier negocio. Y como dices tú también a cada persona, pues todos, al final todos somos obviamente personas y cada quien entendemos, reaccionamos diferente a diferentes cosas, ¿no? Entonces, o entendemos la información de diferente manera. Y eso que acabas de decir de que no le puedes decir a todos el feedback de igual manera, no lo van a tomar igual, no lo van a entender igual. Hay personas que tú ya sabes, le puedes decir con 3 palabras, está mal, arréglalo. O hay personas que le tienes que decir Steffi. con 400 palabras, no, deja a Stephanie en paz, por favor, acaba de llegar. Despedida. No. Pero bueno, no, me gustaría, bueno, tenemos que hacer episodio 2 porque episodio 2, la madrina. Sí, ya llevamos más de una hora. Madre. Más de una hora y ya después ya nadie va a ver la movie. Bueno, bueno que estamos aquí cerquita, cuando gustes, estamos disponibles. A mí me encanta encontrar a gente de México aquí en Kansas y conectarme siempre con todos y estar... Ya hacía falta disponible. porque pues como te digo, sabíamos qué hacíamos, quiénes éramos, dónde estábamos, pero nunca nos habíamos tomado el tiempo de salir. Y no sé si te pasa, pero cuando ya tienes tu negocio, muchas veces como que te encierras en que era lo que hablaba con Jorge ahorita, de antes era socializar para conocer a la gente y ahorita ya es más como para simplemente hacer negocio. Y a mí como que a veces me da hueva ese tipo de networking, de que, ay, no quiero ir a hacer networking para ver de quién voy a conocer. O sea, no, más intencional. Digo, aparte a ti no es como que, ay, güey, te conocí porque quiero que me invites a tu podcast, ¿no? O sea, simplemente es de que, pues te conocí, güey, eres mexicano y como te conocí a ti, puedo conocer a 50,000 personas que simplemente tienes la conversación o te abres al simplemente querer conocerlos, sin querer recibir o querer obtener algo de ellos. No, exacto, y no tienen que ser, yo
En Fresco a veces, bueno, diario digo que a mí me interesa más la relación con las personas. Si vamos a ser amigos, vamos a ser amigos. Ya el negocio es después, ¿no? Si hay negocio, si no hay negocio no pasa nada. Pero más que nada, pues era conocerte, que nos dieras más de tu historia del negocio, que nos quedamos no creo que ni a la mitad. A la otra me traigo unas margaritas, güey, y luego ya empezamos a hablar y ahí de negocios. Pero conocerte cómo empezaste, todo eso, y hablar de tu historia, que yo creo que, como dices tú, de mexicanos, no más mexicanos, latinos aquí en Kansas City o en la región, pues haciendo cosas padres, ¿no? O sea, tener tu propio negocio, que no es fácil crecerlo, estructurarlo, porque muchas veces los restaurantes, sobre todo en esa industria que se queda mucho en el mom and pop business o en la etapa de mom and pop de que dices tú, lo vamos a abrir, se abre, pero pues ya nunca salen de ese restaurante, ¿no? De esa cocina, porque ya no lo pueden estructurar de manera de que el restaurante trabaje para ellos, sino ellos trabajan para el restaurante. Entonces, ver cómo lo estás haciendo o cómo lo están haciendo, pues está muy padre, y saber qué más sigue, ¿no? Y seguramente tienen muchos planes por seguir creciendo la marca y hacer diferentes cosas. Y pues, pues te quiero agradecer. La verdad, siento todavía que pues te quiero preguntar más, pero nos vamos a quedar aquí 4 horas. Ahí apunta tus preguntas. Sí, ¿no? Y André nos va a regañar, pero no, pero te vamos a invitar a venir a seguir la conversación. Pero sí, muchas gracias por venir aquí. Muchas felicidades. A la otra con tequila. Sí. No es que todavía es temprano. Todavía es happy temprano hour. Y tenemos que hacer el happy hour para que sea aquí. Mira, ahí está, propuesta. Y en vivo para que se quede 4 horas. Pero no, en verdad, muchas felicidades por todo lo que estás haciendo. Gracias por tu tiempo. Espero que te la hayas pasado bien. Sí, se va el tiempo muy rápido. Sí, ya sé. Sí, pero ahí editas todo. No hay nada que editar. Creo que nada más una cosa, que hubo un fantasma aquí por Halloween, pero bueno, muchas gracias a todos los que nos ven, nos escucharon. Espero que hayan disfrutado a Fernanda, chef de Taco Naco. Este es el primer episodio de la temporada número 3 y estén muy atentos porque vamos a tener muy buenos invitados en esta temporada. Estamos muy emocionados de compartir con ustedes las historias de todas estas personas que están haciendo grandes cosas aquí en Kansas City. Así que no se pierdan el próximo episodio y nos vemos hasta la próxima. Arvest Bank is a proud sponsor for today's Fresco El podcast.